Bueno, ¿cómo van con los temas? No opinan nada. Bueno, hoy vamos a ver eh, lo que les decía, lo que nos hace falta del tipo de teoría de CSS. Eh, pero igual es bastante simple. Vamos a ver. Eh, no. Bueno, yo les pasé al fin el PDF de layout. ¿Sí? Señor, sí, sí, señor. Listo. Entonces, vamos a empezar por esta acá. Sí, con esto, presentación acá. Listo, entonces, vamos a ver media queries, pseudoclases y pseudoselectores. Entonces, bueno, seguro que han habido hablar pues de media queries, pero ¿saben qué son los pseudoclases y pseudoselectores? No. No, No. literal. Ni idea, ni idea. Profe, yo no he escuchado ni un media query. Ni media query. Listo. Eh, Bueno, media queries es lo que nos sirve para definir cómo el layout va cambiando. Bueno, no solo el layout, también podrían cambiar otras cosas, como colores y tamaños, pues, pero no es lo más común. Lo más común es que el layout es el que cambie respondiendo al tamaño de pantalla, ¿cierto? Entonces los media queries son una especie de condiciones que nos van a ayudar a decir, bueno, cuando tal cosa pase, la pantalla se va a comportar, pues, o el layout se va a comportar de X manera. Las pseudoclases, pues son clases que realmente no son clases como tal, son medio clases. Eh, Ahorita las vemos y los selectores es lo mismo, pero pues como con elementos de la página web, o sea, son elementos entre comillas. Ya, ahorita los vemos bien. Entonces, los media queries, bueno, ahí está, lo que les decía. Simplemente definen estilos dependiendo de algunas características. Y se escriben con esto, @media. ¿Listo? El media, o mejor dicho, se escriben con @media, porque es como si uno dijera add media. O sea, cuando el medio por el que el usuario lo está viendo sea tal cosa, ahí se aplican unos estilos. ¿Vale? Y por eso pues también se llaman media queries, como el query como una especie de pregunta o de condición, dependiendo del medio por el que lo están viendo. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a ver, es los media types. No son súper comunes, pero son los más simples. Entonces,
usualmente uno está trabajando con media all, pero están estos otros tres que creen que son. ¿Ya? Es como que elige una parte en particular de la página, como de lo que se está viendo. ¿Elige una parte en particular? No, Sí, no elige una parte en particular. ¿Por qué lo decís? por ejemplo, pues como entiendo que como el AL coge todos los elementos del HTML, pero por Ya. ejemplo, el screen puede coger solo lo que hay en el ancho y alto, por ejemplo, que es lo que uno ve al Ok. principio. No. El all es los tres de abajo. O sea, uno pone como @media, print o screen, o pone all y quiere decir que cualquiera de los tres. Esto es como una especie de condición. Entonces, cuando el media sea, entonces, ¿para qué usaríamos eso? ¿No se les ocurre nada? Puede ser para mostrar pues contenidos distintos dependiendo de donde se ejecute, tal vez. No sé si es desde el celular o desde un sitio web. Eso es más o menos eso. Sino que no, aquí al menos este types no es de celular o web, por ejemplo, sino es de print, screen o speech. ¿Qué sería eso? O sea, el print es literalmente cuando uno le da control P para imprimir. El screen es el que tiene por defecto, pues el screen es cualquier pantalla. Y el speech, ¿qué creen que sea? Para lo de la inclusión, ¿no? Cuando, Accesibilidad. eso, accesibilidad. Cuando se lee lo que está en la página. Ajá, para los screen readers. O el text to speech, por eso se llama speech. Pues vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta página que estamos haciendo el otro día, ¿cierto? Está acá. Si yo le doy control P, me pone esto. Bueno, por defecto no aparecen las imágenes de fondo. Uno tiene que darle aquí. Listo, ahí está esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Digamos que yo tengo esta página con, digamos que el body tiene un background color, ¿qué le ponemos? No, este color horrible. Listo, digamos que por alguna razón, ese es mi color de fondo, ¿cierto? Y ustedes, como diseñadores que piensan en la gente, no sé, saben que su público objetivo va a querer imprimir esto. Yo que sé, digamos que ustedes tienen una página de receta y justamente a la gente le encanta imprimir las recetas para pegarlas ahí al lado cuando las está haciendo, por decir algo. ¿Listo? Pero entonces ustedes saben que si dejan esto así, con este color café, se le van a acabar el cartucho de tinta a la gente. ¿Cierto? Además que, no, pues seguramente cuando se imprime, tal vez la letra tenga que estar un poquito más grande y no tiene sentido que las imágenes ocupen todo el espacio, por decir algo, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ustedes darían un media query para que cuando sea print, algo cambie. Por ejemplo, el color de fondo. Entonces, miren, ahí está. Body, background color, de ese color terrible. Pero podríamos decir que cuando el medio por el que la página se está viendo sea impresión, o sea, cuando el media sea print, todo lo que pongamos aquí entre estas llaves va a aplicar. ¿Ya? Entonces, este es como un selector global. Ahí sí todo lo que esté aquí adentro va a aplicar cuando el media se cumpla. Entonces aquí tendríamos que repetir body. ¿Ya? No podemos venir y decir aquí como background color y ya, sino que tenemos que decir en dónde. Pues en el body. ¿Listo? Porque aquí podemos poner varias cosas. Entonces vamos a ver background color, simplemente transparent o white o lo que sea. Y digamos que, por ejemplo, este project image no queremos que aparezca. Entonces al project image, ¿cómo hacemos que no aparezca?
Display none, ¿no? Ajá, display none, entonces lo va a quitar. Sí, entonces, miren que tenemos dos cosas que van a pasar cuando el media sea print. Miren que aquí nada cambió. Vamos a ver, entonces control P y en el media print únicamente, ahí cambia, ¿bien? Color blanco y ya no está la imagen de fondo. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Ahí obviamente pues tampoco tiene sentido que el project info pues entonces mida apenas ese width. Uy. También tendríamos que cambiar este width al 100%, pero no necesitamos cambiar nada más. Miren que aquí es importante, aquí seguimos como la misma regla de los modificadores, ¿se acuerdan? Los modificadores de BEM. En el modificador únicamente ponemos las cosas que cambian. Las cosas que no cambian, pues no hay que moverles nada. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, o sea, lo único que queremos cambiarle al body es su color de fondo. Lo único que queremos cambiarle al project info es su ancho. El resto de las cosas van a seguir aplicando. Entonces miren que acá el project info, ¿qué se me hizo? El project info sigue teniendo el mismo padding, el mismo margen. Lo único que necesitamos cambiarle es el ancho. Entonces eso es lo único que ponemos acá. ¿Listo? Entonces ahí ya debería ocupar todo el ancho, ¿sí ven? El padding que les decía sigue estando, igual que el margen. ¿Listo? Sí. Lo mismo podríamos hacer para el screen reader, pero ¿cuál creen que sería el... Uy, ¿cuál creen que sería la utilidad de mover cosas para un screen reader? Sí. O sea, el screen reader es simplemente que el computador le va leyendo los textos al usuario, porque el usuario tiene algún problema de visión. Pero entonces si el usuario igual tiene algún problema de visión, ¿para qué serviría modificar las cosas? ¿Qué opinan? ¿Por qué existe este media speech? Pues, profe, pues yo diría que es más o menos podría ayudarle en lo que son las imágenes. Uno podría poner, por ejemplo, un texto encima de una imagen que diga, no sé, imagen de gato, ¿cierto? Entonces, pues el computador como que le lee para la persona que no puede ver. No, para eso estaría el texto alternativo, ¿se acuerdan? Que uno en una imagen uno llega y Sí, pone alt. img alt, ese es el texto alternativo. Entonces, no, allí realmente no, el media query no haría algo. Creo que María del Mar estaba diciendo algo, pero se escuchaba súper lejos. Sí, profe, lo puso en el chat. ¿No sería por el navegador? ¿Cómo así? No entiendo. No entendí lo que querías decir. De pronto más como por el orden en que se leen, ¿no? Porque de pronto el usuario que no ve se puede confundir si se le lee primero una parte que otra. Por eso, por ejemplo, es bien importante que usemos correctamente los H1, los H2. Pues cuando nosotros decimos que aquí hay un H1, le estamos literalmente diciendo al navegador, este es el título de toda la página, por ejemplo. ¿Ya? Pues por eso es bien importante usar esas etiquetas también semánticas, porque lo utiliza para intentar entender el contexto de la página. ¿Vale? Pero más o menos, es para ayudarle al usuario a que la página tenga más sentido, pues para el screen reader, mejor dicho. Pero se usa más que todo como para esconder cosas. Entonces, si yo tengo algo que únicamente tendría sentido si uno lo ve y no tanto si uno lo escucha, o para ayudarle al usuario a que no haya tantas cosas en la página, no sé si era es más o menos como lo que querías decir, ¿cierto? Sino que hablaste de orden. Pero es más bien como para esconder cosas, más que para ordenarlas. ¿Vale?
Listo, entonces ese es el primer media query. Súper fácil, simplemente arroba media y el tipo. Por defecto, pues él tendría all, que es para todos los tipos se va a ver igual. ¿Vale? ¿Tiene sentido hasta ahí entonces? Sí, profe. Y recuerden cómo se pone. Entonces ponemos por acá el media, arroba media, y dentro de esas llaves, es como un selector grandote, ahí adentro ponemos todos los otros. ¿Ya? No podríamos poner algo así, como directamente ahí un background color, porque ¿cómo va a saber él a qué le estamos cambiando ese background color? ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Esos son los media types, pero realmente los que más vamos a usar se llaman son media features. O sea, no vamos a preguntar por el tipo de medio, sino por características de ese medio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el más usado es preguntar por la característica del ancho. ¿Ya? ¿Cuál es el ancho de la pantalla por la que el usuario está viendo eso? Ese es el que más vamos a usar para Responsive, porque es el que me dicta cómo tengo que hacer las cosas, ¿cierto? Era lo que hablábamos el otro día, de que pues llega un ancho en el que ya no tiene sentido ver esto así, sino que ya debería pasar a estar como uno debajo del otro. ¿Se acuerdan? Esto fue lo del miércoles. Lo mismo con estos tres de acá abajo. Llega un punto en el que ya no tiene sentido verlos así. ¿Cierto? Ya es mejor como pasarlos uno debajo del otro. Entonces vamos a hacer eso, pero quitemos este background de arriba. Y dejemos estos otros. Bueno, entonces, ¿cómo se escriben los media features? Arroba media y entre paréntesis, ¿cuál es el feature y cuál es el ancho que yo quiero? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si usáramos el feature width y escribiéramos, digamos, algo así. Entonces vamos a poner otro arroba media, entre paréntesis, width de 900 píxeles. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer algo. Simplemente para ver un cambio, vamos a cambiar el body de color de fondo. Pongámosle red, para que sea bien visible ese cambio. ¿Cuándo debería pasar esto? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la condición? Que el ancho de la ventana sea 900 píxeles. Que el ancho de la ventana sea 900 píxeles. Pero entonces, eso significa que ustedes ven que el ancho va apareciendo acá arriba, ¿no? Miren, aquí dice 1220, lo que se desaparece. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a ver 900 y... ¿dónde está 900? Ahí está 900, pero parece que no lo cogió, no lo guardé. Sí, sí lo guardé. ¿Por qué no lo tomó? Bueno, pero aquí estamos viendo un problemita que tenemos. Ahí están 900, pero por alguna razón no lo está tomando. Pongámoslo acá. Bueno, ahí sí está. No sé el otro porque no lo estaba tomando. Entonces ahí le dijimos que cuando el ancho sea 900, pero el problema es que tendría el ancho que ser exactamente 900 y pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Como empezar a hacer media queries como específicamente para un ancho. ¿Qué es lo que hacemos realmente? ¿Qué creen? Menor o mayor. Sí. Claro, menor o mayor. Usualmente ponemos es como un rango, cuando el ancho sea menor a tal cosa o mayor a tal cosa. Entonces, no usamos width, porque el width es específicamente para ese número, sino que usamos es más bien como max width o min width. ¿Listo? Entonces, si quisiéramos que el background color fuera siempre que la pantalla sea menor a 900, ¿qué tendríamos que poner acá? ¿Ok?
¿Qué creen? ¿Este es un max o un min width? Si queremos que sea de 900 hacia abajo. Max. ¿Max? Pues, claro, o sea, soy o sea, hasta, o sea, creo que eso es hasta máximo 900. Hasta máximo 900. Creo que sí. ¿Sí? Entonces miren que cuando la pantalla mide 200 píxeles, lo que sea, hasta máximo 900. Está cogiendo en 800, profe. Sí, está cogiendo en 800, pero entonces no es que lo esté cogiendo en 800 realmente. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día que esto depende también de la densidad de la pantalla? Entonces este número acá no es exacto. Eso lo podemos ver mejor acá con el responsive. Entonces, miren, aquí sí lo podemos ver bien. Hasta 900. ¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros empezamos del desktop al móvil, lo que tenemos que poner es eso, como anchos máximos. Cuando empezamos al revés, empezamos del móvil y queremos que vaya haciendo, pues lo vamos haciendo hacia el desktop, sería al revés, como anchos mínimos. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando la pantalla sea menor a 900, queremos que este pase a estar abajo. ¿Cómo haríamos eso? En vez de este background red, vamos a quitarlo ya. Entonces, ¿cómo haríamos que este elemento pase a estar abajo y este ocupe todo el ancho? ¿Qué tendríamos que hacer? Tocaría como colocar la posición del flex, ya no a row, sino a column. El flex direction. Ajá. Ajá. Entonces, ese se llama project y aquí está con flex direction row. Entonces tendríamos que pasarlo a column. Entonces vamos a ver. Punto project, flex direction column. Ahí está. Y miren que esto pasa cuando la pantalla llega a 900. ¿Sí ven el número ya, no? Listo. ¿Qué más tendríamos que hacer? Obviamente, siempre nos va a pasar esto. Cuando hacemos el primer cambio, pues todo se rompe. Pero entonces, ¿qué otras cosas tendríamos que cambiar? Por ejemplo, ¿qué pasó con la imagen? ¿Por qué se dejó de ver? ¿Ya? Porque se cambió el flex. Sí, pero bueno, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Más bien es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que se vuelva a ver la imagen? No, ni idea. Eso no es porque tenía... Ah, no. No, mentira. ¿Por qué no se ve? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cuál es el alto por defecto de las cosas? El del Del bloque, el tamaño del bloque. Contenido. El tamaño del contenido, del bloque. Entonces, si vamos a ver este bloque de la imagen que tiene. Ven que este bloque lo único que tiene es un botón. Pero ese botón incluso, ¿se acuerdan que lo pusimos con Absolute? ¿Qué pasa cuando ponemos algo con Absolute? Sale del esquema, pues, general, ¿no? Sale el flujo. Entonces, cuando sale el Eso. flujo ya no cuenta en el alto. Entonces, ¿cuál es el contenido del Project Image? Que cuente para el alto, pues. Nada, porque el botón no está en el flujo, técnicamente, ¿no? No hay nada. Entonces, literalmente el Project Image está allí, pero está midiendo 0 píxeles de alto. Vamos a verlo. Miren, ¿sí ven? Ahí está, 715 por 0. Mide 0 píxeles de alto. ¿Sí ven los números dónde están? Sí. Dice. Entonces mide 0 píxeles de alto. ¿Qué hacemos entonces? Para que eso se vea, tendríamos que darle un alto. Entonces, punto project image
y le decimos que el alto sea, por decir algo, 300 píxeles. Entonces ahí ya se empieza a ver. ¿Listo? Ya. Y no. ¿Por qué no? Y también tendríamos que hacerle un cambio a este Project Info para que ya ocupes el 100%. Entonces, miren que ahí está. ¿Vale? Entonces, acá se ve así en 2 columnas, pero cuando llega acá, pues se ve ya es como una sola columna. ¿Listo? ¿Tiene sentido o no? Y por ahí dijo que no. Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa si esto solamente nos funciona hasta algún punto? Pero si queremos que cuando sea la pantalla menor a, digamos, a 650, que la imagen se haga un poquito menos alta, para que no ocupe tanto espacio de la pantalla del celu, por decir algo. ¿Qué haríamos ahí? O incluso, queremos que, pues que pase eso, que sea menos alta, y que pase a estar arriba. ¿Cómo haríamos eso? Que esté como primero la imagen y luego este texto. ¿Alguna idea? Tocaría como con el min width. ¿Min width? Ujú. ¿Por qué min width? Es que no sé si se pueden colocar varios como el mismo tipo. Sí, O sea, yo puedo colocar 3 max width, por ejemplo. sí. Ah, entonces un max width de 600 píxeles. Ajá, entonces, así como tenemos este max width de 900, tendríamos que tener otro de media. Max width. Esto no me está completando. De 650 píxeles. Entonces, simplemente esto es lo que tendríamos que hacer. Y aquí, project image. Image. Con una altura de, por decir algo, de 200 píxeles. Miren que ahí ya cambió. ¿Bien? ¿Que hay un cambio? Y lo alcanzan a ver, ¿cierto? Sí. Aquí es importante que tengan en cuenta, por ejemplo, el orden. ¿Ya? Miren que si yo pongo primero el max width de 650, deja de funcionar. Miren que ahí nunca está en 650. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué? Miren que si nosotros inspeccionamos acá, miren que podemos ver que aquí está el de 650, que le dice que su alto va a ser 200, pero el otro lo sobrescribe. ¿Ya? Miren que ahí está, y si yo paso a otro tamaño de pantalla, desaparece. Y ahí aparece, o sea, la regla está, simplemente que la sobrescribe la otra. Y la sobrescribe porque está escrita después. Entonces aquí es bien importante el orden. Siempre tiene que ir como bajando. O sea, primero el más grande hasta el más pequeño cuando estamos yendo de grande a pequeño. Si estamos yendo de pequeño a grande, o sea, me refiero a que si nosotros primero maquetamos y diseñamos para celular y lo que vamos es creciendo la pantalla, entonces sería al revés, de pequeño a grande. ¿Sí? Miren que ahí ya vuelve a funcionar. Miren que aquí está el ancho máximo de 300 cuando es menor a 900, pero cuando es menor a 650 entra el otro, ¿sí? El de ancho de 200, el de alto de 200 píxeles y lo sobrescribe, ¿sí ven? Este queda tachado. ¿Listo? Bueno, Sí. ¿cómo podemos cambiar el orden? ¿De qué depende el orden? O sea, que la imagen quede arriba o abajo. ¿Ni idea? Ni idea.
Pues el orden depende de dónde pongo yo las cosas en el flujo, ¿no? O sea, si yo paso esto acá arriba, sí quedaría la imagen arriba, ¿cierto? Pero esto es un cambio en el HTML y eso no lo podemos hacer con media queries. Si hacemos esto, pues ya todo nos quedaría ya a la izquierda y eso no es lo que queremos. O sea, queremos que siempre esté a la derecha o abajo, pero solo cuando sea menor a 650 es que pase arriba. Entonces, ahí es donde entra de nuevo Flexbox y su magia negra. Y Flexbox permite poner una propiedad que se llama order, que literalmente pues modifica el orden. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si al project image, no recuerdo si esto va a funcionar así, order. Si le ponemos 0, sí, no pasa nada. Entonces, más bien, los elementos por defecto tienen, ¿cuál es que es el orden que tienen? No recuerdo si es como, todos tienen como 1 o todos tienen 0, algo así. Entonces, más bien lo que tendríamos que hacer es decirle al project info, es más fácil como ponerlo después que poner el project image antes, pero es lo mismo. Entonces, order, simplemente pongámosle 1. Entonces, si ven, cogimos el info y lo pusimos, al ponerle 1, pues queda mayor a todos los otros que tienen 0. Entonces queda al final. ¿Sí vieron? Entonces, miren que esto va a pasar únicamente cuando la pantalla sea menor a 650. ¿Sí? Listo. ¿Tiene sentido? Pero no, profe, se me atoró, puede mostrar el CSS otra vez. Acá está. No pudimos poner el order acá, porque por defecto, si no estoy mal, por defecto todos tienen como 0. Entonces, pues no es fácil poner como algo menos de 0 y no deberíamos usar números negativos. Entonces es más fácil simplemente ponerle al info que su order sea 1. Ya. ¿Listo? Profe, déjame ver si comprendí. El orden lo que hace es invertir el orden. No, no invertir, es modificar el orden de la forma que nosotros queramos. Hagamos de pronto un ejemplo acá con los gatos. Es más fácil de ver, creo yo. Vamos a ver. Entonces, los gatos, cada uno son una sección que están dentro de este artículo que es Flex, ¿cierto? Esto solo funciona, pues, dentro de Flex. ¿Listo? Vamos a ponerle al primer gato un order de 0. Al segundo gato un order de 1. Entonces ahí lo pasó al final. Pero al tercer gato le vamos a poner un order de 2. Entonces vuelven a quedar 1, 2 y 3. O 0, 1 y 2, ¿cierto? De la misma forma en la que estaban. Entonces, ¿qué es lo importante en el order? Simplemente que el que tenga el número más pequeño va a estar más a la izquierda y el que tenga el número más grande va a estar más a la derecha. O si es columna, pues más arriba y más abajo. ¿Listo? Entonces, si a este le cambio el 0 y más bien le pongo es un 10, entonces 10 es el número mayor. Entonces lo va a poner más a la derecha. ¿Sí? Y luego a este le pongo que su order sea 20. Pues 20 le va a ganar a 10. Entonces queda de primero el que tiene 1, luego el 10 y luego el 20. ¿Sí? Ok. Eso mismo es lo que estamos haciendo acá. Como todos, si no estoy mal, todos tienen 0 por defecto, entonces al ponerle 1 a este, pues lo pasa de último. Es el número mayor. ¿Listo? Bueno. Así como podemos hacer las cosas con max width o min width, también podríamos hacerlo con height, pero no es tan utilizado. ¿Listo? Y hay una cantidad más. Entonces, ¿qué creen? ¿Para qué servirían estas otras cosas? Por ejemplo, el aspect ratio, ¿para qué creen que sería?
La orientación, la resolución. La orientación, profe, yo creo que es cuando uno voltea el celular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está el landscape o portrait? Ajá, si yo tengo el celu así o si lo tengo así. Entonces, si ustedes quisieran, dependiendo de eso, hacer algo distinto, pues lo pueden hacer con ese media query. ¿Vale? ¿Quieren ver un ejemplo de eso? Creo que ese es media orientation landscape. Entonces, digamos que cuando sea landscape, pues simplemente para ver algo, cambiemos todo el background color del body a turquesa. Pues miren que cuando la orientación es modo, ¿cómo es que es landscape? Paisaje, pues se aplica eso. ¿Listo? De nuevo, existen un montón, pero tienen como utilidades muy específicas. El que más vamos a usar es simplemente max width o min width. ¿Listo? Lo mismo con la resolución. Si ustedes quieren hacer algo cuando lo estén viendo a través de una resolución específica, digamos porque las imágenes se ven mal o algo así, o porque quieren, pues si el usuario lo está viendo con una pantalla de retina o un 4K, algo así, pues le ponen unas imágenes más grandes, entonces a los fondos, por ejemplo, entonces podrían usar media con la resolución. ¿Qué creen que hacen estos dos de acá, por ejemplo? Pointer y hover. Cuando el mouse está encima, ¿no? No, porque recuerden que aquí estamos hablando de features del media. O sea, cuando el medio por el que el usuario lo está viendo tiene algunas características. O sea, no podemos responder aquí a cuando el mouse esté encima, sino a cuando la pantalla tenga alguna característica. Entonces, ¿qué característica sería esta? ¿Ya? Profe, en celular, ¿cómo se hace hover? O sea, no No se se puede. podría, ¿no? El celular no se puede hacer hover. Entonces, justamente es lo que es como la utilidad de esto. Cuando el usuario esté viendo nuestra página a través de un medio que no pueda hacer hover o que no tenga un pointer, pues un mouse. ¿Ya? Entonces era lo que le decía, no recuerdo a quién era, el otro día, que había puesto algunas cosas en hover que funciona súper en computador, pero en el celular que uno no tiene la capacidad de hacer hover, pues ya no funciona. Entonces podrían utilizar un media pointer, un media hover, para darse cuenta si el medio por el que la persona está usando la página, pues tiene mouse. ¿Ya? Eso también se podría hacer simplemente asumiendo que todas las pantallas que sean menores a X, a 920 píxeles, pues son celulares y no van a tener un pointer. Pero es que yo le puedo conectar un mouse a un celular, por ejemplo. Entonces, así la pantalla sea pequeña, pues tendría capacidad de hacer hover. Entonces, depende de qué tan específicos quieran ser ustedes con los media queries. ¿Vale? ¿Tiene sentido? Sí. Lo mismo acá, este Sí, light sí, level, pues es porque algunos dispositivos tienen sensor de luz. O sea, por ejemplo, los celulares, algunos computadores tienen sensor de luz. Entonces, si ustedes se dan cuenta que el usuario está bajo un nivel de luz altísimo, entonces tienen que hacer que las cosas tengan más contraste, por ejemplo. Ahí es donde pues menos mal ustedes van y hacen un estudio a sus clientes súper bueno. Obviamente con las páginas comunes y corrientes, usualmente eso no debería ser como súper importante, pero digamos, por ejemplo, que ustedes estén haciendo una aplicación para mensajeros, por decir algo como súper común ahorita. Los mensajeros usualmente seguro que tienen que estar viendo la pantalla bajo el sol. Entonces, seguro que si ustedes quieren que la pantalla, pues que los elementos tengan un contraste medio sutil, pero pues cuando el usuario esté bajo el sol, seguramente tienen que coger esos contrastes y estallarlos para que se vea bien. ¿Sí? Algo así. Y scripting, por ejemplo, serviría para saber si el usuario tiene activo el JavaScript. Entonces,
Si ustedes dependían de que el usuario tuviera el JavaScript activo para hacer X cosa, y si no lo tiene activo rompe la página, podrían usar este media para tratar de arreglarla con CSS. Pero bueno, esperemos que no tengan que hacer ese tipo de hacks. ¿Vale? Y bueno, los otros sí, como todavía más específicos. ¿Vale? De nuevo, seguramente el que más vamos a usar es maxWidth o minWidth. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Al final, simplemente es utilizarlo de esta forma, como una especie de selector grande. Bueno, los podemos combinar. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la pantalla pues sea un screen y tenga ancho máximo y orientación. ¿Listo? O podríamos decir que la pantalla sea de máximo 920 o que tenga esta orientación. ¿Listo? Un i es un and y una coma es un o. ¿Vale? Si no le ponemos un media type, recuerden que él va a tomar como type todos. Usualmente eso está bien, ¿vale? Pero si quieren ser más específicos, pues le pueden poner como media screen y... ¿Vale? Y listo. Básicamente esos son los media queries. Esto es todo lo que necesitan ustedes para hacer las cosas responsive. Básicamente, yo les pedí solamente 2 pantallas. O sea, yo no voy a ponerme a probar que esto funcione bien en todas las combinaciones posibles. O sea, yo no me voy a ir con la pantalla y la voy a ir así haciendo chiquita y esperar a que todo funcione bien. Para este ejercicio, únicamente es necesario que funcione bien pues, en pantalla de escritorio y en algún celular. O sea, que ustedes escojan por acá. Con que funcione en uno está bien. Pero si ustedes están haciendo algo para un cliente, pues, o en una empresa, ya en un trabajo real, pues sí, los layouts deberían ser fluidos. O sea que sin importar cuál es el tamaño de pantalla, bueno, obviamente no tomamos en cuenta algo tan drástico como esto, pero en general, sin importar el tamaño de pantalla, pues las cosas deberían verse bien. ¿Sí? El layout debería responder de forma fluida al cambio. ¿Vale? Quitemos esto. Listo. Entonces, ¿preguntas hasta ahí de Media Queries? Todo bien. Todo Profe, bien. cuando son 2, o sea, cuando quiero establecer un ancho y un mínimo, ¿cómo se pone? ¿Un ancho y un mínimo? ¿Cómo así? O sea, eso no, o sea, no se suele hacer, que digamos que yo le diga que el media query, digamos, llegue, o sea, a partir de 900 píxeles me cambia tal, y que de 200 no se me pase. O bueno, que a partir de 500, o sea, si lo sigo achiquitando más, a partir de 500, no, o sea, no me cambie, porque pues ahí, digamos, vos lo corrías y él se seguía encogiendo. No, pero no te entiendo. O sea, si ves que ahí se te sigue como Pero no encogiendo. es porque yo haya puesto un media query, sino que simplemente, pues recuerden que los elementos de tipo bloque van a ocupar el mayor ancho que puedan. Y eso es lo que Ujú. está pasando. O sea, simplemente el texto está dentro de un P, creo. Entonces simplemente el P está tratando de ser el mayor ancho posible, pero ya llega un punto en el que pues, simplemente es muy pequeño. Y uno no podía como aplicarle algo para que no, o sea, para que después de 450 píxeles no me deje seguir como, ¿Haciendo pues, eso? ajá, sí, No, no, ok. porque vos no puedes controlar las acciones del usuario. Al final el usuario verá si pone la pantalla de este tamaño. O sea, es que imagínate, como si fuera un celular, vos no, ¿cómo obligas al celular a que sea más grande? Pues no se puede. Ok, ok. Eh,
Ojalá algún día, pero estamos limitados por la tecnología de nuestro tiempo. Bueno, entonces pasemos a las pseudoclases. Las pseudoclases son clases que, pues como clases entre comillas, que no ponemos nosotros, sino que pone el navegador cuando algo pasa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? O sea, no, una clase normal, pues venimos acá y se la ponemos, ¿cierto? Class, no sé qué. Las pseudoclases las pone el navegador solo. Como el hover. Como el hover. Eso es exactamente. Entonces, pasan cuando algo específico está ocurriendo, cuando hay un estado, pues, representan estados usualmente. Entonces escriben de esta forma, selector, dos puntos y pseudoclase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por acá está el hover, que es como la más utilizada. ¿Listo? Entonces, queremos que, por decir algo, cuando el usuario pase el mouse encima de esta imagen, que la imagen se haga más grande, como para que tenga un efecto de zoom o algo así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Esa es Project Image. ¿Listo? Entonces tendríamos que ponerle la pseudoclase hover al Project Image. ¿Cómo sería entonces? ¿Se le pone adentro o afuera? No, afuera. Ya. Punto. Project Image. Ajá, punto Project Image. Dos puntos. Y la pseudoclase, en este caso, hover. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto es una clase, entre comillas, que el navegador va a poner automáticamente. Nosotros no tenemos que venir aquí y ponerle hover, algo así. Eso se lo va a poner el navegador. Nosotros lo único que decimos es qué queremos que pase cuando el navegador se la ponga. ¿Ya? ¿Cómo queremos que se vea cuando tenga el hover? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Un segundito, por favor. Listo, qué pena. Entonces, ¿qué ponemos acá? Bueno, si queremos que haga como un efecto de zoom, pues tendríamos que decirle que el tamaño tiene que ser Que mayor. grande la imagen, ¿no, profe? Ajá, que se agrande la imagen. ¿Cómo haríamos eso? Pues no sé, profe. Nosotros le pusimos como un ancho específico a la imagen, ¿no? Y un alto, ¿no? No, le pusimos un background size de cover. Eso nos va a dar un problemita ahorita, pero no importa. ¿Cómo haríamos para que se vea más grande? El cover está haciendo que se vea, que la imagen tape todo el contenedor. ¿Cómo haríamos que se vea más grande que eso? Podemos simplemente ponerle background size. Y pues más grande sería, por decir algo, 120%. Entonces, ¿sí ven? Miren que no tuve que hacer nada más. Lo único que hice fue esta regla y ya el navegador se encarga de ponerle esa pseudoclase automáticamente. Entonces, miren que apenas el mouse entra, la pone y cuando sale se la quita. ¿Sí ven? ¿Sí? Sí, sí, profe. Simple, ¿cierto? Vamos a ver cómo se ve eso acá en los estilos. Miren, aquí está. Y cuando le paso el mouse,
Ah, bueno, ahí no se ve, mentira. Si ven que no hay ningún cambio, pareciera que no hiciera nada. Para poder verlo, tenemos que venir aquí donde dice dos puntos HV, ¿sí ven? Damos clic aquí y le ponemos el hover, entonces ahí sí lo podemos ver. Esto lo que hace es obligar al navegador a que le ponga la pseudoclase. Entonces, si ven que ahí lo puso el hover, así mi mouse esté por acá lejos. ¿Sí ven? Entonces, cuando necesiten debugar estas cosas, les tienen que venir acá a hover y poner esto. ¿Listo? Miren, ahí está la clase. Si nos vamos a ver el elemento acá, miren que no hay una clase nueva. Ya, pero eso es una pseudoclase, no es algo que realmente pase allí, sino que es algo que el navegador como que le pone por detrás. ¿Listo? Entonces, Listo. pseudoclases, simplemente clases que el navegador pone solo y que representan estados. Hover es el más común, pero hay varios otros. Aquí les puse como en azul las más utilizadas. Por ejemplo, focus. ¿Para qué creen que podríamos usar focus? Cuando esté seleccionado algo como un input. Exacto. Cuando el input tiene el enfoque, está seleccionado. Entonces, por acá no tenemos ningún input, ¿cierto? Entonces hagamos un input. Y acá pongamos simplemente un input aquí. Entonces, listo, ahí tenemos un input. Entonces miren que cuando yo tengo el input seleccionado, ven que el borde se hace como más grueso. ¿Sí lo notan? Entonces digamos que nosotros quisiéramos decir que cuando el input está seleccionado, queremos que cambie de alguna forma, queremos que sea más evidente que está seleccionado. Entonces queremos hacer que el borde sea más grueso, o que tenga un shadow, o que cambie el color, lo que sea. Entonces lo haríamos con una pseudoclase de focus. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Disabled, por ejemplo. ¿Para qué serviría? ¿Ya? Bueno, disabled también sería para los inputs. Y el disabled es una clase que se pone cuando el input tiene por acá este disabled en falso. Miren que él se pone como grisecito y no me deja modificarlo. ¿Sí? Miren que no le puedo ni dar clic ni nada. Entonces también con la pseudoclase disabled podríamos controlar cómo queremos que el input se vea cuando esté deshabilitado. ¿Listo? Por ejemplo, checked es para controlar cómo se ve un checkbox pues cuando está chequeado. ¿Sí? Required es para controlar cómo se ve un input cuando es requerido. Yo le puedo decir al input que sea requerido, pues obligatorio. Es lo mismo. Ve, aquí le puse false, pero igual funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo poner casi que cualquier valor ahí y de todas formas lo va a tomar. Bueno, entonces miren, aquí esto está requerido, pero entonces significa que, como esto no está dentro de un formulario, no funciona. Pero a veces han visto que les aparece como una alerta cuando van a enviar un formulario y no han terminado de escribir las cosas. Sí, pone como rojo. Ajá. Entonces eso pasaría con este que es required. Miren, ¿sí ven? Esta alerta, como por favor llene este campo. Entonces también podríamos decir que no, cuando un input sea requerido, queremos que sea rojito, por decir cualquier cosa. Podríamos usar esta pseudoclase. ¿Listo? Visited. ¿Para qué creen que sirve? ¿Qué cosa podría estar visitada o no? Una sección de la página. Una sección de la página. ¿Un link, profe? Un link. Un link puede estar visitado o no. ¿Se han notado que los links cuando ustedes le dan clic, por defecto están como azules, generalmente, y cuando ya los visitaron pasan a estar como violeta?
Sí. Entonces ustedes pueden controlar eso. Ustedes pueden ponerle al link el color que quieran y luego usar la pseudoclase visited para ponerle otro color diferente que ustedes quieran cuando ya haya sido visitado. Pues no tiene que ser azul y violeta, algo que esté más acorde pues a los estilos de la página que estén haciendo. ¿Vale? Bueno, pero de todas formas, seguro que el que más vamos a usar es el hover. Pero también tenemos estos otros. NTH child, not, last child. ¿Para qué creen que sirven esos? Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos estos 3 gatos de acá. Y queremos seleccionar justamente el segundo, por decir algo. ¿Cómo lo podríamos seleccionar? En CSS. ¿Qué clase podría poner yo por acá para aplicarle algo diferente a este, solamente al segundo? Uy, no era con modificadores. Bueno, ya lo hicimos con modificadores, ¿cierto? Que es como realmente es la mejor forma. ¿Cierto? Le pusimos user 1, 2 y 3. ¿Vale? Pero a veces nosotros no podemos ponerle modificadores. Por decir algo, no solamente que no se los podamos poner, pero es que a veces queremos que los estilos sean dinámicos. O sea, ¿qué pasa si queremos que el del medio tenga el color de texto rojo, pero únicamente cuando el tamaño de pantalla sea menor a 700? ¿Cómo haríamos eso? No podemos venir acá a los elementos y en ese momento agregarle la clase. Bueno, sí podríamos más adelante con JavaScript, pero con lo que sabemos en este momento no podríamos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por alguna razón no queremos usar modificadores. Lo podríamos hacer con estas pseudoclases. Entonces, miren, por aquí está, por ejemplo, NTH Child. Me sirve para decir específicamente uno. Entonces, digamos, que queremos el de la mitad. Entonces, ¿cómo diríamos eso? Ese se llama, ¿se acuerdan cómo se llama? No. Se llama, creo que es users item, creo que es. Entonces, users item, 2 puntos, NTH child, 2. Y digámosle que este más va a tener el color red. ¿Listo? Nosotros le estamos modificando el color a esto. Ah, sí. Creo que no va a funcionar de esa forma. Cambiémosle otra cosa, más bien. ¿Cuál le podemos cambiar? Ah, el border. Border width, pongámosle 10 píxeles. Miren que ahí ya se ve el cambio, ¿sí ven? Entonces, NTH child, miren que yo puse la clase del elemento que quiero modificar y luego aquí le puse cuál de esos elementos. Entonces estoy diciendo que el segundo. Aquí le pongo 1. Aquí no funciona con que las listas empiecen en 0, no, aquí empiezan en 1. Entonces si le pongo 1, pues es el primero. Digo 3, pues ahí está el último. Bueno, profe, pero en este entonces ¿qué cumple? Pero si solo puedo modificar directamente en la clase del modificador específico. Claro, entonces, ¿cómo podría hacer eso? Recuerden, cuando no queremos poner modificadores por alguna razón, porque no podemos o por X cosa. Entonces, miren que aquí estamos haciendo lo mismo. Es que esto lo pudimos haber hecho sin modificadores, con NTH child. ¿Listo? Lo que pasa es que usualmente es mejor poner los modificadores. Pero a veces, por alguna razón, no podemos. ¿Listo? O que queremos controlar las cosas desde CSS sin necesidad de ir y poner algo en el HTML. ¿Vale? Que eso es como la gran ventaja de esto. No tuvimos que venir a hacer ningún cambio acá. ¿Sí? Mientras que para poner los modificadores hay que pues, poner las clases, literalmente. ¿Vale? ¿Qué otra diferencia hay? Miren que acá hay
acá hay otros ejemplos, y es que yo no necesariamente tengo que poner uno solo. Aquí le pusimos uno solo, o sea, le dijimos que el tercero tenga un borde de 10 píxeles, pero podríamos hacer cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, odd. ¿Qué significa odd? Impar. Impar. Entonces podríamos decirle que todos los impares tengan X cosas. Si yo quisiera hacer esto a mano, pues me tocaría venir acá y literalmente al 1 ponerle una clase, y al 3 ponerle una clase, y al 5 una clase. ¿Sí? Mientras que aquí, solamente con este selector, ya seleccionamos todos los impares. Usualmente este funciona, por ejemplo, cuando uno tiene una tabla. ¿Han visto que las tablas a veces le ponen como una fila de por medio, un color distinto para que la legibilidad sea mejor? Sí. Entonces, no es que tengan que ir a ponerle una clase a cada fila de por medio. Si lo hacen así, pues lo logran muchísimo más fácil. ¿Listo? Lo mismo con even. Entonces, con los pares. Pues hay como muchas otras formas de hacerlo. Por ejemplo, 10, me lo pondría específicamente en el 10. 3n, ¿qué creen que haría? Múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Voy a hacer algo acá. Bueno. Listo, ahí puse 30 list items para poder probar esas cosas. Listo, ahí está. Entonces, por ejemplo, ya no vamos a usar este use item, sino li y color red. Entonces, no sé si ahí alcanzan a ver. Ahí está. ¿Sí ven? Todos los pares, o sea, el 2, el 4, el 6, ahí quedaron rojos. O con odd serían los impares, ¿cierto? 3n. Entonces, 3n, ¿qué hace? Todos los múltiplos de 3. 3, 6, 9. No estoy diciendo que uno esté usando esto todos los días, a toda hora, pero seguramente en algún momento puede pasar. Digamos, si yo tengo un grid que tiene 3 columnas y yo quiero que la última fila siempre, perdón, la última columna le pase algo, pues seguramente yo lo que tengo es un flex con ancho de 30% los elementos y simplemente ellos van bajando. Entonces al final yo podría tener, digamos, 30 elementos que parecieran estar en 3 columnas. Si yo quiero modificar justamente el último de todas las filas, tendría que hacerlo así, como con múltiplos de 3. ¿Sí? Por ejemplo. 2n más 5 o menos n más 6. ¿Qué creen que haría esto? Entonces, 2n más 5. Vamos a probar. 2n, ¿qué hacen? 2n pues, son múltiplos de 2. Es como lo mismo que par. Y el más 5, ¿qué creen que haría? Deja posición aumenta 5. Entonces, a partir del quinto, ahí sí los múltiplos. ¿Bien? Ok. Pues miren, Sí, este es sí. el quinto. Entonces, luego, después del quinto, se va de 2 en 2. Entonces, 5, 7, 9. ¿No? ¿Qué tan útil vaya a ser esto en la vida real? Ya depende del caso de uso de ustedes. O menos n más 6. ¿Qué creen que hace ese? Es todavía más raro. Creo que este ni me acuerdo bien, pero creo que este es como los últimos 6. Ah, los primeros 6. ¿Listo? Entonces, simplemente para que sepan que si en algún momento necesitan hacer algo así, lo pueden hacer con estas pseudo clases. Pero obviamente no se lo tienen que saber de memoria. ¿Vale? Entonces, NTH Child nos sirve para seleccionar hijos
de un selector de alguna forma específica. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí o no? ¿Qué opinan? Claro. Bueno. Y por último acá tenemos también los pseudoelementos. Entonces recuerden, las pseudoclases son pues clases que no existen realmente, sino que el navegador se las pone ahí como bajo cuerda de alguna forma. Los pseudoelementos, ¿qué serían? Elementos que no están ahí, pero el navegador los pone por con cuerdas. Sí, básicamente. O sea, no son elementos como tal, ¿cierto? Digamos, un elemento sería, por ejemplo, un li, ¿cierto? O un p. Entonces, no son elementos que existen así como estos, sino que el navegador se los pone, pues, bajo cuerda. Pues miren, por ejemplo, este de acá, first letter, ¿qué sería? Profe, 10.000, que es la primera letra. Estás clarísimo. Entonces, sí. Digamos que ustedes, por alguna razón, quieren que la primera letra de todos los li tenga algo específico. Entonces, simplemente le ponen doble 2 puntos. Pseudoclases es 2 puntos. Pseudoelementos son doble 2 puntos. Primera letra. Y miren, yo no tuve que venir a hacer nada al HTML. Esto sigue estando así. Pero todas las primeras letras quedaron rojas. Esto, por ejemplo, es común utilizarlo. ¿Han visto las capitalizaciones? O sea, cuando un texto inicia con una letra capital más grande que las otras. ¿No? ¿Como los periódicos? Como los periódicos, sí. Los periódicos, algunos libros. Entonces lo podrían hacer de esta forma, sin necesidad de ir a ponerle, por ejemplo, un span a cada párrafo. Algo así. ¿Vale? Ahora, si queremos que sea la primera letra, pero únicamente del primer li, ¿qué podríamos hacer? ¿Ni idea? No, este no está hoy acá. Menos N1. ¿Cómo? N-1. Menos N1, algo así, ¿no? N-1. Ah, sí. No, ese sirve como para varios, como los primeros X. Pero si es solo uno, podemos usar NTH Child 1 y ya. O podríamos usar otro que estaba por acá, que es el que se hizo First Child, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo los combinaríamos? Digamos, li, first child. ¿Listo? Este no va a funcionar. Ay, sí funcionó, me hizo quedar mal este man. Ah, sí funcionó porque es el primer hijo dentro del UL. Sí. Vale, entonces pensé que no iba a funcionar por eso, porque no es el primer hijo dentro de la página, pero claro, es el primer hijo dentro del UL. Una cosa que no les expliqué, y es que el NTH Child cuenta el número de hijos, pero dentro de ese padre. ¿Vale? Que es como algo que uno a veces se confunde. Entonces, listo, miren, ahí está. El li, que es el primer hijo de su padre, y la primera letra es el i. Entonces ahí quedó solamente la H del primero. ¿Listo? Bueno, placeholder, por ejemplo, son... ¿Saben qué es un placeholder? No. ¿Idea? Tengo entendido Pues que es como lo que aparece ahí en un texto, en el input. Es como una ayuda en el input. Sí, que te dice como un nombre, o sea, como que te indica más o menos lo que tienes que poner ahí. Ajá. Entonces aquí aprovecho para darles una recomendación. Entonces, miren, aquí está el input, no tiene nada. Yo le puedo poner al input un placeholder que te diga, yo qué sé, lo que tienes que escribir aquí es el nombre. Se me aparece el nombre. Ese no es fácil de controlar los estilos.
solamente se puede hacer con un pseudo elemento placeholder. Entonces, input, placeholder, y ahí ya podemos controlarle, decirle que el color de ese texto, que solo aparece cuando no hay nada escrito, sea agua marina, yo qué sé. Súper legible. Ahí está. ¿Listo? Listo. Pues ahí lo podríamos controlar. Entonces, de una vez aprovecho. ¿Cuándo deberíamos usar los placeholders? ¿O cuándo no? ¿Cuál es su utilidad? Pues, profe, en formularios, o sea, sí, como en registros y esas cosas, ¿no? Pero allí, como en este caso, para decirle al usuario que ahí tiene que escribir su nombre. Ah, no sé, profe. Bueno, ¿qué pasa? Desde la parte de usabilidad, no es que esté mal utilizar los placeholders, pero nunca debería ser lo único. Siempre tenemos que usar también labels. Un label, todavía no hemos visto formularios, pues, pero adelantándome un poquito. Un label es lo que ya literalmente debería decirle al usuario qué es lo que tiene que poner ahí. Entonces, por decir algo, nombre. ¿Ya? Bueno, aquí es porque se quedó con este for. Entonces el label lo que hace es simplemente decirle al usuario que allí tiene que escribir su nombre. ¿Cierto? Miren que si yo le doy clic al input, se selecciona el input. Si le doy clic al label de ese input, también se selecciona el input, ¿sí ven? Eso es importante para accesibilidad también. Quiere decir que cuando un screen reader llegue a este input, la forma en la que él se da cuenta qué es lo que el usuario tiene que escribir ahí es leyendo su label. ¿Ya? Siempre deberían usar labels, no únicamente placeholders. El placeholder deberían usarlo para un ejemplo de lo que el usuario debe escribir allí, o de esta forma, como para repetir el label. Pero nunca deberían usar solo placeholder. ¿Por qué? Porque si el placeholder se va apenas el usuario escribe la primera cosa. ¿Ya? Cuando yo tengo un solo campo, pues no es tan problemático, ¿cierto? Recuerden que ustedes tienen que tratar el usuario su capacidad de memoria como si fuera realmente un computador que ustedes van llenando. La capacidad cognitiva del usuario tiene un límite. Si ustedes tienen un formulario grande, o ni siquiera tan grande, si tienen un formulario con cinco inputs, y cada input representa una cosa distinta, sí, digamos que yo tengo 5 y no le puse labels. Todos tienen placeholder, pero ya no tienen labels. Y el usuario empieza a escribir aquí, y empieza a escribir, y empieza a escribir. Va por el cuarto, y llega alguien y le pregunta algo. Ese marica se desconcentra, responde por allá, y cuando vuelve acá, ¿cuál era el primero? ¿Qué era lo que había escrito aquí y qué era lo que había escrito aquí? Sí, el usuario ya se lo olvidó. Entonces, por eso nunca deben usar solamente placeholders. Deberían usar, si quieren placeholders, pero siempre deberían usar labels también. ¿Vale? O no sé si han visto, por ejemplo, lo que recomienda Material, que es como las guías de diseño de Google. ¿Se han visto? Miren, aquí, por ejemplo, esto está usando únicamente placeholder. Entonces, lo que pasa es que automáticamente cuando el usuario entra al input, ese placeholder pasa a ser el label, entonces nunca se pierde. Como una solución a ese problema. Sí, lo importante es que no se pierda. Pues a mí esta no me mata, pero ¿vale? Es como demuestra por qué no deberíamos usar únicamente placeholders. ¿Sí? Mire, por ejemplo, este formulario. ¿Qué pasa si uno empieza a llenar? Ya cuando va por acá, ya se le olvidó qué era lo que estaba haciendo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Pequeño paréntesis. Todo eso era porque estamos hablando de placeholder. Selection, por ejemplo, ustedes podrían incluso modificar cómo se ve cuando el usuario selecciona el texto. No sé qué tan útil es eso. Las más útiles de toda esta lista son after y before. After y before me sirven para poner elementos que no existían. Entonces, por ejemplo, volvámonos a
Volvámonos a esta lista que tenemos por acá. Digamos que yo en HTML tengo toda esta lista de cosas. ¿Sí? ¿Cómo haríamos si yo quiero que todos los elementos tengan una bolita al inicio o un punto rojo para indicar que son como, por decir algo, elementos de una lista? O queremos que en vez de tener un punto, pues tengan un iconito. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué opinan? Yo quiero agregarle una imagen a cada uno de esos elementos, o sea, al elemento de la lista antes de la palabra. ¿Qué habría que hacer? Si no conociéramos pseudoelementos, nos toca literalmente venir a cada elemento del HTML y ponerle ahí una imagen. Pero es súper engorroso. Si conocemos pseudoelementos, podemos decir que todos los li, doble dos puntos, before, van a tener algo. ¿Qué van a tener? Entonces, por ejemplo, un content que sea una pica de color naranjado. Ahí está. Todos los elementos tienen ese contenido adicional antes de. ¿Sí? O que no es antes, que es después. Entonces ahí está. Todos lo tienen después. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Listo. Esto es bien interesante cuando queremos agregar cosas sin tener que tocar el HTML, solamente desde CSS. Y sobre todo como cosas que se repiten. ¿Vale? Por ejemplo acá, digamos si quisiéramos agregarle a todos una etiqueta, pero sin tener que ir y ponerle en el HTML, entonces podríamos ponerle algo flotando por acá a la izquierda, algo así. ¿Vale? ¿Han visto, por ejemplo, en alguna tienda cuando hay un elemento que está en oferta, por decir algo? Entonces dice por allá como 50% de descuento, por decir algo. Eso se le podría poner únicamente con CSS, sin necesidad de ir al HTML y realmente poner un elemento nuevo. ¿Vale? Podríamos hacer con before y after. Bueno, ¿listo? ¿Tiene sentido esta parte? Recuerden que vimos tres cosas: media queries, pseudoclases y pseudoelementos. Y elementos. Está mal escrito. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Bien? no bien. Bueno, ahí les dejo esto en el Discord. Y ¿qué se me hizo? Ahí está. Listo. Hoy va a ser muy teórico todo. Entonces vamos acá. Listo. Entonces, sí. ¿Nos puede mostrar una página web que usted haya hecho? Una página web que ya haya hecho. Y podría. ¿Cómo? No sé, la acústica como que ahí se aplica mucho a lo que hemos visto. Es que la verdad, yo hace rato que no hago página web. Vamos a ver cómo sigue esta. Puede que ya haya cambiado un montón, entonces ni idea, hace rato no entro acá. Sí. Mire, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del first letter, ¿sí ven? Una capitalización. Listo, esta no ha cambiado tanto. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste para que se pusiera así como los libros antiguos, que la primera letra abarcaba como 3 renglones? Con lo que vimos ahorita, con la capitalización. Chimbo. O sea, ni siquiera recuerdo cómo exactamente, pero creo que simplemente ponerle el font size más grande y ya. Sí, pues está acá, por ejemplo.
Aunque ya hace rato que no hago páginas, yo usualmente hago esas aplicaciones. No tengo muchos Android. ejemplos realmente. ¿Cómo? ¿Aplicaciones de Android, profe? No, o sea, sí aplicaciones móviles, pero no en Android, sino en tecnologías web, pues HTML, CSS, o aplicaciones web. O sea, por ejemplo, yo ahorita trabajo en una empresa que se llama Tranquifinanzas. La página no la hice yo, ni la hago yo, no toco nada, para que no me vayan a coger a palo, porque a veces tiene cosas bastante feitas. Yo lo que hago es la parte de las aplicaciones, que ya es, pues, por ejemplo, esto de acá, y no sé si, no sé qué tenga esta en este momento. La animación de confirmación, ¿la hizo usted? La ruedita que giraba, que se iba por favores por un momento. Sí, eso es un icono rodando y ya. Profe, John está buscando cómo apalearlo. Sí, horrible. Saben que no les voy a mostrar nada más. No, tendría que buscar como un buen ejemplo que yo haya hecho, porque de nuevo, yo hace rato que no hago páginas, yo hago es como más aplicaciones. Pero bueno, entonces vamos a seguir con transform, transition y prefix. ¿Saben qué es eso? ¿Ya? Creo que aquí, por ejemplo, pusimos este hover, que sí se ve interesante, pero se ve como raro porque tiene un salto, ¿cierto? O sea, no se anima bonito, lo que uno esperaría, sino que de un momento a otro pasa a estar entre dos estados. Pues, por ejemplo, transition es lo que nos va a ayudar a poder hacer que eso se transicione, o sea, se anime entre esos dos estados. ¿Vale? Transform, pues, nos va a ayudar a transformar cosas, a moverlas, a rotarlas. Y prefix, ya lo vamos a ver. Listo, empecemos con transition, que es el que les estaba diciendo acá. Transitions. Entonces, una transición es como cuando ustedes en After ponen un par de keyframes, ¿cierto? Entonces, ustedes ponen cuál es el inicio y cuál es el final, y el programa se encarga de rellenar los espacios en el medio, ¿cierto? Eso mismo pasa acá. Ustedes simplemente definen la transición y definen los dos estados, y el navegador se va a encargar de animarlo. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo con este. Usualmente uno transiciona cuando algo pasa, un hover o cuando alguna cosa entra o sale. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto, pero con una transición. Entonces, ¿cómo le aplicamos una transición? ¿Se acuerdan esto dónde estaba? Estaba, ¿qué se hizo? Me pasé acá. ¿Listo? Y lo aplicamos de esta forma. Miren, es una propiedad que se llama transition y recibe un par de cosas. Primera cosa que recibe es qué propiedad se va a transicionar. Entonces, si quisiéramos transicionar todo lo que cambie, esto sería all. Si queremos transicionar una propiedad en específico, por ejemplo, en este caso, la transición sería del background size. Entonces, aquí podríamos escribir background size. ¿Vale? Luego tiene un número. El primer número es cuánto se demora la transición. Entonces, esta se demoraría 2 segundos, por ejemplo, súper lenta. El segundo número es cuánto delay tiene, cuánto espera antes de empezar a transicionarse. Entonces, por ejemplo, cuando la acción pasa, digamos el hover, va a esperar medio segundo. Va a esperar medio segundo antes de iniciar la transición, por ejemplo, en este caso. Y el último es la función de easing, ¿cómo se llama eso en español? De aceleración o desaceleración. ¿Cierto? Como cuando ustedes en After tienen el rombito o lo cambian por allá en las gráficas. Creo. ¿Cómo? No recuerdo el nombre. ¿Recuerdan de After ya? ¿Ustedes El siguen nombre en viendo After español. o ya no ven After? Sí, ¿no? Ya no. ¿Ya no? ¿Qué ven Eso, o sea, entonces? ya la vimos. Ah, pues, Es un año. bueno, sí, pero me refiero a que cuando la ven Ah, After, ¿no? sí. Sí. Listo.
Entonces, ¿cómo ponemos una transición? Entonces, pues, está diciendo, la transición en este caso, transition, ¿qué vamos a transicionar? El background size, ¿cierto? ¿Cuánto queremos? ¿Se lo escribe bien? Background. ¿Cuánto queremos que se demore esta transición? Usualmente las transiciones son rápidas, por decir algo, 0.4 segundos. ¿Listo? Usualmente las transiciones no tienen delay, entonces ese otro número lo podemos saltar si no lo necesitamos. Y usualmente un is está bien, o un is in, is out, ahí los vamos probando. ¿Listo? Entonces pusimos una transición del background size, que es el que estamos modificando, cuánto queremos que se demore y cuál es la función de transición. Pues vamos a ver si esto funciona. Este no va a funcionar. Pues miren que igual no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué creen? Miren, tenemos un estado inicial, que es el background size cover, y tenemos un estado final, que es el background size 120% cuando yo le hago hover. Y definimos la transición. ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Bueno, lo que pasa es que las transiciones únicamente pueden ocurrir entre números. Por ejemplo, él puede transicionar entre 100% y 120%, simplemente como ir incrementando el número. Pero él, ¿cómo hace para transicionar entre cover y 120? ¿Ya? No puede realmente. ¿Recuerdan que ahorita que estábamos haciendo esto les dije que íbamos a tener un problemita aquí con el cover? Entonces, si yo quiero que esto funcione, la transición tiene que ser realmente entre dos valores numéricos. O sea, entre 100%, por ejemplo, entre 100% y 120. Miren que ahí sí funciona. No sé si por la latencia del zoom lo alcancen a ver, entonces me va a tocar hacerlo mucho más lento. Voy a poner 2 segundos. Entonces ahí, ¿sí ven la animación? ¿Sí la vieron? Sí, profe. Bueno, ¿qué otra cosa está pasando ahí rara? ¿Ah? Cuando sale, Sí, el salto, ¿no? Pega como un salto. Pero cuando yo saco el mouse, salta. Ya no se transiciona hacia atrás, que es lo que debería pasar, sino que salta. ¿Por qué? ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cuándo se le está aplicando la transición? Pues Cuando está- entra el mouse. En que yo le dije que únicamente iba a tener la transición en el hover. Entonces, cuando ya no tiene hover, tampoco tiene transición. O sea, que es bien importante que se acuerden que las transiciones no deben quitarse, usualmente. O sea, la transición debería estar en la clase normal, no en el hover. ¿Sí? De que ahí pase la transición a la clase normal, y en el hover lo único, lo único que quedó es el cambio. ¿Ya? Entonces miren que ahora sí nos va a funcionar bien. Transiciona hacia, pues como el zoom in, y transiciona al zoom out también. ¿Listo? listo. Fácil, ¿cierto? Profe, Sí. una pregunta. Por ejemplo, si uno quisiera que en la misma posición aparecieran varias imágenes, así que se van como difuminando, como en los banners, ¿cómo haría uno? Ahí se transicionaría, por ejemplo, la opacidad. Uno puede decirle que la opacidad sea 1 y la transicionas a 0 para que desaparezca. Pero ya que vaya apareciendo una y luego la otra, ahí sí necesitaríamos JavaScript. ¿Vale? Pero entonces, simplemente, digamos, lo que tendrías que hacer es poner una imagen encima de la otra. ¿Cómo harías eso? Hay que colocar los ítems en el HTML, ¿no? Sí. Y colocarlos en el mismo sitio. Ajá. ¿Cómo los colocarías en el mismo sitio? Porque es que si pones, por defecto va a quedar uno debajo del otro. ¿Cómo haces para que queden uno encima del otro? Con las posiciones, las volvéis relativas ¿o qué? Absolutas, las O tendrías que volver. absolutas. Absolutas, ajá. Pones absolutas y todas las pones en la misma posición y con el mismo tamaño. Y ya luego lo que haces es, a cada uno le vas transicionando su opacidad para que vaya desapareciendo.
Cuando ya la Con próxima eso, semana, ujú, dale, ¿qué? que con eso no se utilizaría JavaScript, o Sí, igual eso. sí tocaría. Sí, hay que hacer JavaScript. Vamos a usar igual transiciones pues para que se transicione la opacidad o la posición, por ejemplo, porque a veces como que se van hacia la izquierda, por decir algo. Pero necesitaríamos JavaScript para controlar cada cuánto, por ejemplo. O digamos, si hay botones que controlen eso, pues necesitaríamos JavaScript. Ya la próxima semana, lo que les iba a decir es que ya comenzamos JavaScript y ahí vamos viendo como ese tipo de componentes como, ¿cuál es la palabra? Pues populares. Sí, sliders, o hacer acciones con los botones o con el scroll. ¿Vale? Todos esos ejemplos los hacemos acá en clase. Vale, profe. Pero igual, ahí también usaríamos las transiciones, ¿listo? Entonces, bueno, literalmente, acá en las transiciones, eso es todo. ¿Listo? Acá, bueno, recuerden que les dije, el primero es, ¿cuál es la propiedad que vamos a transicionar? El segundo es la duración, el tercero es el delay, y el último es la función. Aquí los pusimos todos en una misma propiedad, en una sola propiedad que es transición. Pero también están las propiedades separadas. Entonces, por ejemplo, podríamos, perdón, esto que hicimos acá podríamos hacerlo en varias líneas. Transition, property. Ahí. Entonces podríamos decirle aquí background size, lo mismo que hicimos arriba. ¿Ya? Entonces simplemente esto le dice cuál es la propiedad que se va a transicionar. ¿Listo? Podemos transicionar de todo. Todo lo que tenga valores numéricos lo podemos transicionar. Entonces, incluso podríamos transicionar, por ejemplo, colores. ¿Ya? No sé si han visto que alguna cosa cambia de color cuando pasa algo. ¿No? Entonces, digamos, Eso queremos como, sobre todo como con los botones, ¿no? con los Eso botones, pasa a veces claro. con los botones. Con los botones pasa un montón para indicarle al usuario que eso es un botón, que le puede dar clic, ¿cierto? Es algo accionable. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que este botón cambie de color cuando el mouse está encima? ¿Qué tendríamos que agregar? El hover y colocarle la transición del color. Sí, eso es lo que hay que hacer. Entonces, simplemente, ¿dónde es que está eso? Project Button, ¿cierto? Project button. Ujú. Entonces, tendríamos que agregarle una transición. Transition. ¿Qué propiedad vamos a cambiar? Color. Ah, no, el background color. El background color. ¿Cuánto queremos que se demore? Dámosle un segundo. Usualmente esto se demora mucho menos de un segundo, como 0.3, 0.4. Le pongo más grande, pues mayor el número para que lo puedan ver. Usualmente por Zoom no se pueden ver las cosas tan rápido. Entonces un segundo. Usualmente no hay delay entre las transiciones. Pues el delay hace que parezca como que pasó algo raro, ¿cierto? Cuando las cosas no pasan de inmediato. Pero si lo llegaran a necesitar, saben que es el otro número. Y usualmente ICE está bien. Tendríamos que agregar el hover. Entonces, project button, hover, y simplemente un background color con el nuevo color, digamos orange red. Pues vamos a ver. ¿Vieron que ahí transicionó? De blanco, no sé ni por qué transicionó de blanco. Y miren. ¿Sí ven? Miren que si yo me salgo, pasa naranja, y si entro, pasa como un rojito. ¿Listo? Sí. Bueno, acá simplemente están separados. Entonces, bueno, la duración, que ya hablamos. El delay ni siquiera lo puse acá. Y el timing function, pues bueno, puede ser is in, out. Ustedes incluso pueden definir exactamente cómo quieren que se comporte. Por ejemplo, hay una paginita que se llama CSS, ¿qué es? Transitions Bezier. No me acuerdo. Cubic Bezier, esta es. Entonces ustedes aquí pueden dibujar una gráfica de cómo quieren que la transición se vea.
Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren que la transición como que rebote, podrían hacer algo así, miren. Esto, no, este elemento acá en naranja es el que lo va a hacer, miren. ¿Sí ven? Que se fue, o sea, se pasó y se devolvió. Voy a poner un poquito más lento. ¿Sí ven? Ustedes podrían venir acá. Uy, se me fue el handler. ¿Cómo hago para...? Ya. Ustedes podrían venir acá y dibujar la función que quieran y luego van y la utilizan. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Le dan copia aquí. ¿Y qué se me hizo? Esto en el color no se va a ver ni mierda. Pero acá sí se ve un poquito más. Entonces, en vez de is, pues lo que ponen es esto, cubic Bezier. Y ¿sí vieron que como rara esa transición de la imagen? ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? No tanto. Copiémonos esta de pronto un poquito más agresiva para que la puedan ver. ¿Ven que tuvo ahí como un rebote? Eso es más fácil de ver como composiciones, pero ahí se alcanza a ver un poquito. ¿Vale? Sí. Aquí está el delay. Listo. Y, bueno, esas son las transiciones, lo que les decía. Súper simple. ¿Tienen preguntas de esa parte? ¿Qué les parece? Va a ser súper útil, sobre todo como para indicarle al usuario que algo cambió o que alguna cosa es accionable. ¿Listo? ¿Hay Estos otro tipo de efecticos. animaciones por defecto? Animaciones por defecto, ¿cómo así? Digo, transiciones por defecto. Ah, transiciones, sí, hay un par. Si ustedes se vienen acá y le dan control espacio, ahí él les dice. Por ejemplo, linear es como la que tiene por defecto, por steps, is in, is out. Estas son como todas, básicamente. Entonces, por ejemplo, is in, yo siempre me confundo, no recuerdo si is in es la de salida o la de entrada, pero es una de las dos. O sea, cuando ustedes le dicen que desacelere cuando va llegando o que acelere cuando va saliendo. Entonces, is in y is out. ¿Vale? Pero no hay muchas, pues son como solamente estas de acá. Y si quieren hacer algo más complejo, les toca dibujar un Bezier. ¿Listo? Listo. Bueno, transforms. Los transforms simplemente son una forma de transformar elementos sin que esto afecte el flujo. Entonces, también, usualmente uno los usa mucho con las mismas transiciones. Por decir algo, que uno quiere que esto, a ver, ¿qué podemos hacer? No, usualmente se usan como más como para efecticos como este. No es tampoco muy utilizado para layout, por ejemplo, pues no. Sino como cuando uno quiere indicarle al usuario que ahí pasó algo interesante. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle a esta imagen, que se va a ver un poquito horroroso, transform, que se rote 45 grados. ¿Listo? Obviamente se ve horrible porque uno alcanza a ver como el rectángulo rota y lo que uno debería hacer es como poner la imagen dentro de como de un clipping mask, como lo que uno haría en Illustrator, por ejemplo, y rotarla, pero que se siga viendo dentro de un rectángulo. Y tal vez se vería un poquito menos horroroso. Pero sería lo mismo, aplicarle un transform con un rotate de X grados. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con los transforms? Entonces, tengo translate, que me sirve para mover las cosas. Por ejemplo, en vez de usar rotate, hacemos translate. Entonces le digo que lo quiero trasladar tantos píxeles. Lo muevo a otro sitio. ¿Por qué usaría esto, por ejemplo, en vez de una posición absoluta? Bueno, porque este me permite mover las cosas sin afectar el flujo.
Ya, miren que yo estoy moviendo, pero él sigue ocupando el mismo espacio. O sea, las cosas no se subieron. ¿Qué es lo que pasaría si yo lo pongo con posición absoluta, ¿cierto? Si yo a esto le digo position absolute, miren que pues las cosas se suben. ¿Ya? Entonces me permite mover sin afectar el flujo. Usualmente uno lo usa para transicionar las cosas para que entren. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decirle que tiene una transformación donde está menos 100%. Entonces está como toda a la izquierda. Y quiero que transicione su entrada. Entonces vamos a ponerle un transition de transform, que se demore 2 segundos y que entre con is. ¿Listo? Y para que entre, pues simplemente vendríamos acá y en vez de decirle 100, le diríamos 0. Entonces, entra. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Por ejemplo, es algo que usaríamos para cuando estemos haciendo lo de los sliders. Que preguntaban ahorita. Pues seguramente, aparte de transicionarlos con opacidad, también podríamos transicionarlos con posición. ¿Listo? Podemos escalar las cosas de la misma forma. Scale, le decimos que midan 2, que sean el doble de grandes, que midan 0.5, que sean la mitad de chiquitos. ¿Listo? O que se estiren, que midan 2 de ancho, pero 0.5 de alto. ¿Vale? De nuevo, podría ser útil para hacer transiciones, para hacer animaciones. Seguramente no es algo muy útil para otras cosas. Rotate, bueno, ya lo vimos. Skew, ¿saben qué es este? ¿Qué es un skew? Creo que es el menos utilizado de la vida. Uy, ¿qué hice? Skew. Skew es el que lo hace como un paralelogramo, como que modifica sus ángulos. Este sí, ni idea. Terrible. ¿Cuándo utilizaríamos esto? Pero ahí está, por si lo necesitan. ¿Listo? Y por último, simplemente un transform origin, que le dice a partir de qué punto queremos que las cosas ocurran. Por ejemplo, cuando habíamos hecho por acá una rotación, rotate, ahí desde qué punto está rotando. Desde el centro de la imagen. Claro, ahí está rotando desde el centro, pero si nosotros quisiéramos que rotara desde otro punto, podemos decir transform origin, digamos left top. Entonces ahí estaría rotando desde la esquina superior izquierda. ¿Bien? De nuevo, seguramente esto lo van a usar un montón para transicionar cosas. No tiene mucha más utilidad. ¿Listo? Estas son todas las posibilidades que hay. No hay nada más. ¿Breve? ¿Nada? ¿Preguntas? ¿Reclamos? ¿Quejas? No, todo bien. Todo bien. ¿Se pueden definir diferentes transiciones para el mismo elemento? ¿Qué opinan? O sea, digamos, yo tengo un elemento que cambia su tamaño y cambia, o sea, lo transformamos de tamaño y también cambia, por ejemplo, la opacidad. ¿Podemos decirle que tenga dos transiciones distintas al mismo elemento? Sí. Estoy diciéndole el atributo, creo. Claro, en el atributo que pondríamos. Mm, Lo que va a modificar el ancho. Digamos, podríamos poner como, si queremos que varias cosas se transformen, voy a hacer esto acá. Aquí estamos transformando el background size y digamos que también vamos a ponerle opacity de 0.5. Entonces, miren. Uy, ¿por qué no funciona? Ah, porque aquí le borré el X.
Que deja de funcionar. Time, transition, background size, 2 segundos, is. Ah, de pronto por algo de lo que había hecho acá. Sí, ya, listo. Entonces, miren, como había escrito unas cosas acá, me estaban impidiendo que esto acá funcionara. Entonces ahí recargué. Entonces, miren, ahí tiene una transición del background size. Entonces, el background transiciona, pero si ven que la opacidad no se transiciona, es de golpe, ¿cómo haríamos para que ambas cosas se transicionen? ¿Se acuerdan que acá podemos ponerle otra cosa? En vez de ponerle específicamente el background size, aquí podríamos poner all. Entonces todo se va a transicionar. ¿Bien? ¿Listo? Aparte de eso, también si queremos como controlar las dos cosas de manera independiente, por decir algo, queremos que el background size se demore 2 segundos, pero que la transición de la opacidad se demore 3, ¿cómo haríamos eso? Entonces ahí podemos poner una coma y decimos opacity, 3 segundos, is. Bueno, creo que no va a ser fácil de ver, pongámosle más, 6 segundos. Miren que el tamaño pasa relativamente rápido, pero la opacidad se demoró un montón. ¿Sí ven? Entonces, si ponemos una coma, podemos definir dos transiciones diferentes para dos propiedades diferentes en el mismo elemento. ¿Listo? Listo. Bueno, y por último para hoy tenemos los prefixes. ¿Se acuerdan que era la otra cosa que decía por allá? ¿Para qué creen que se usan los prefixes? ¿Los han visto alguna vez? WebKit, Moz. Sí, era como para que algo funcionara en otros navegadores o versiones. Ajá. Sí, lo que pasa es que cada navegador implementa las propiedades como quiere. Entonces a veces hay cosas que funcionan bien en Chrome, digamos, pero uno se pasa a Internet Explorer y no funcionan bien. O por ejemplo ¿cómo es que se llama? Safari. Safari es el nuevo Internet Explorer, nada funciona bien allá. Entonces toca utilizar vendor prefixes usualmente para arreglar las cosas. Usualmente eso pasa con las propiedades más nuevas. Por ejemplo, Flex. Es terrible porque Flex es increíble y a veces uno no lo puede usar si justamente la página está hecha para que funcione en cualquier computador. O uno sabe que justamente, digamos, eso se va a usar en una empresa y la empresa, todos los computadores están desactualizados, por decir algo. Entonces, ¿uno cómo sabe qué prefixes hay que usar? ¿O qué cosas se pueden usar? Hay una página que se llama Can I Use? Entonces, si ustedes quisieran saber, por ejemplo, ¿puedo usar Flexbox? Entonces acá te dice, listo. Si uno ve todo verde, son buenas noticias. Cuando empezás a ver mucho rojo es cuando las cosas no están bien. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos usar Flexbox. Todo lo que dice verde, sí, perfecto. Lo que está en amarillito es como sí se puede usar, pero tiene algunas problemichas. O el que está rojo, pues no, directamente no se puede usar. Entonces podemos usar, por ejemplo, Flexbox en casi todos lados, pero en Internet Explorer tiene problemas en el 10 y el 11, y en el 6 y al 9 no se puede usar. ¿Listo? Por ejemplo, miren este de acá. Entonces este sí ni siquiera se puede usar en estos. ¿Vale? ¿Qué otra propiedad? Por ejemplo, el grid. Es un poquito más difícil. Y por acá, no estoy viendo. Bueno, otro que usualmente pasa es el filter. Miren, este filter por acá. No me está apareciendo lo que quería mostrarles.
No sé si me equivoqué de página o si lo quitaron. Pero bueno, a veces lo que dice es que listo, se puede usar, pero hay que ponerle tal prefix. ¿Listo? No, pero esto sí es acá. A ver, pues vamos a flex. Por ahí debe estar. No, no lo veo. Bueno, no importa. El hecho es que de vez en cuando toca, por decir algo, digamos que fuera el flex, que no lo encontré allí, pero lo que habría que hacer es decir como, en vez de poner solamente display flex, hay que repetirlo un par de veces y decir mos, miren, aquí sí están, mos, a ver, aquí está flex, box flex, por decir algo. Entonces, no, mentiras. Ese sería el display. No me acuerdo, porque esto, la buena noticia es que esto uno no se lo tiene que aprender. Pero lo que tocaba hacer en otros tiempos era como repetir este tipo de cosas, como si uno tenía flex y el flex no estaba bien soportado y había que ponerle prefixes, tocaba como repetirlo 1.000.000 de veces para cada uno de estos. Entonces, al final uno terminaba con estilos de esta forma. ¿Vale? La buena noticia es que ya no nos toca. No porque no se usen, igual todavía hay propiedades que no están bien soportadas y toca utilizar Flexbox. Sino que no nos va a tocar usarlo porque vamos a usar una herramienta que los va a poner por nosotros. ¿Vale? Entonces, la próxima semana ya la empezamos a ver. Se llama SAS. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho que para el lunes había entrega de avance, ¿cierto? Sí. Bueno, creo que mejor vamos a aplazarla de manera indefinida. Luego miramos cuándo lo hacemos. Mejor dicho, para el lunes no hay entrega de avances. ¿Vale? Lo que quiero que vean es esta lectura de acá. ¿Listo? Es corta, es solamente lo último, todo lo que dice SAS. Es el próximo tema que vamos a ver. ¿Vale? Listo. Listo. Ahí se las pongo en Discord. Profe, ¿podrías también, porfa, subirnos un commit Sí, de lo que hiciste hoy? Sí. Claro, ya lo subo. Gracias. También les pongo este PDF y el commit. Listo, ya lo hago. Esto en cualquier momento se cierra. ¿Qué hicimos hoy? CSS de Tradito. No sé, ya ni me acuerdo. Y listo, ahí quedó en el mismo repo. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, preguntas, comentarios. Mucha información hoy. Bastante, muy avanzado. Muy avanzado. Sí, un poquito. Por eso, de nuevo, ustedes saben que yo no les pido, a mí no me parece importante que uno se aprenda las cosas de memoria. Simplemente recuerden que las vimos en algún momento y saben que existen. Entonces saben más o menos cómo buscarlas, ¿vale? Y por eso, pues ahí también les pasé los PDFs o pues simplemente me preguntan o buscan, ¿vale? Lo importante es que ustedes sepan cuáles son todas las posibilidades que tienen para que cuando las necesiten, pues sepan más o menos cómo encontrarlas. ¿Vale? Profe, ¿cada cuánto hacen actualizaciones a los códigos bases de HTML y CSS? Porque No, cada cuánto no sé, cada nada. Ay, antes de que se me olvide, qué pena. Yo les había mandado unos ejercicios, entonces simplemente todos los ejercicios que yo les mande los revisamos en tutorías, ¿vale? Simplemente llegan cualquier 5 minuticos, me muestran y yo les pongo la nota y listo, ¿vale? Para no utilizar el tiempo de la clase. Listo. ¿Vale? Listo. Listo, vale, qué pena. ¿Qué ibas a decir? ¿Ya? Se va a cerrar. Bueno, yo creo que ya en un par de segundos se cierra. ya, F. ¿Qué? Bueno, no sé. Nos vemos el lunes entonces. ¿Alguien tiene un celular de VT?